Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos adentramos en una historia fascinante y poderosa que nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor adversidad, Dios tiene un propósito grandioso para nuestras vidas. La historia de hoy es sobre el hombre que fue arrojado al pozo y se convirtió en gobernante de Egipto. Pero, ¿quién es este hombre y cómo puede su viaje impactar nuestra fe? Imaginemos por un momento a un joven, lleno de sueños y esperanzas, que de repente se encuentra en una situación aterradora, siendo traicionado y arrojado a un pozo. ¿Qué nos podría enseñar esta experiencia sobre la providencia divina? En los próximos minutos, exploraremos no solo los eventos que llevaron a este joven a la cima del poder en Egipto, sino también las profundas lecciones que su historia nos ofrece como creyentes. No te vayas, porque al final descubrirás que la verdadera transformación es mucho más que solo un cambio de circunstancias, es una obra del corazón. La historia comienza con José, un joven que fue el favorito de su padre, Jacob, que lo amaba más que a sus otros hijos. En Génesis 37, 3-4 leemos, Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. La envidia y el resentimiento se apoderaron de los corazones de sus hermanos. ¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida recibía más reconocimiento o amor? Este sentimiento es humano, y en la historia de José, demuestra que la envidia puede llevar a decisiones devastadoras. En un momento de resentimiento acumulado, sus hermanos conspiraron en contra de él. Lo arrojaron a un pozo en el desierto y luego decidieron venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas. ¡Qué giro tan inesperado en la vida de José! Este acto de traición fue devastador, y es un recordatorio de cómo los sueños pueden verse destrozados por la acción de otros. Pero lo que los hermanos no sabían es que Dios tenía un plan mayor para la vida de José. Así como en la vida de José, hay momentos en que nuestra situación parece desoladora. Pero, ¿cómo podemos ver la mano de Dios en esos momentos? Romanos 8:28 nos enseña que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos invita a confiar en que incluso los momentos más difíciles son parte del plan divino para nuestras vidas. ¿Te sientes atrapado en un pozo? Recuerda que a veces, nuestras caídas son la plataforma para nuestras bendiciones futuras. La historia de José no termina con su captura y venta, es solo el comienzo. Después de ser llevado a Egipto, José se encontró en la casa de Potifar, un oficial de Faraón. En Génesis 39, 2-3 se nos dice, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él». Es en este punto que vemos cómo Dios estaba operando en la vida de José, incluso aunque su situación parecía desesperada. ¿Qué significa realmente que Dios estaba con él? Significa que, a pesar de sus circunstancias, la presencia de Dios le daba valor, fuerza y favor. En nuestras propias vidas, debemos recordar que la presencia de Dios es suficiente para enfrentar cualquier desafío. Cuando enfrentamos momentos difíciles, ¿dónde buscamos nuestro refugio? La respuesta siempre debe ser en la cercanía de Dios. Sin embargo, la historia de José también nos presenta un desafío adicional. A pesar de ser un hombre de Dios, José fue objeto de la tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero él decidió mantenerse firme en sus principios. En Génesis 39:9, José responde, «¿Cómo podría yo hacer este gran mal, y pecar contra Dios?» Su respuesta resuena con el Salmo 119:11, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». La fidelidad de José a Dios a pesar de la tentación nos motiva a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando todo lo que nos rodea parece estar en contra. Sin embargo, al rechazar a la esposa de Potifar, José no solo fue fiel a Dios, sino que también enfrentó las consecuencias de esa lealtad. Fue falsamente acusado y encarcelado. Es fácil desanimarse en situaciones como esta, pensar que nuestra fidelidad a Dios no resulta en un retorno positivo. Pero aquí es donde nuestra fe se pone a prueba. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras decisiones correctas nos llevan a lugares incorrectos? La historia de José nos recuerda que, en la prisión, Dios no lo abandonó. En Génesis 39,
21-23 leemos, «Mas Jehová estaba con José, y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. Y estaba todo lo que se hacía allí, y Jehová hacía prosperar la obra de su mano». Aquí vemos otro momento crucial. La prosperidad de José en la prisión demuestra que, aunque nuestras circunstancias pueden parecer sombrías, la autoridad y el favor de Dios son más grandes que cualquier adversidad. La prisión se convierte en un lugar de preparación y no en una prisión de desesperación. Creyentes, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios pozos en la vida. ¿Qué prisiones hemos enfrentado? ¿Cuáles son los desafíos que nos hacen sentir como si estuviéramos atrapados? Pero la pregunta más importante es, ¿qué estamos haciendo en medio de esas circunstancias? José se mantuvo fiel, y su actitud fue una luz en la oscuridad. ¿Cómo podemos ser luces en las noches más oscuras de nuestra vida? Cuando José estaba en la prisión, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Esta habilidad sería clave en su futuro. ¿Alguna vez has sentido que una habilidad que posees es ignorada o desestimada? Tal vez, al igual que José, esa habilidad es lo que Dios usará para elevarte en su tiempo perfecto. Unas semanas después, 2 prisioneros que habían servido a Faraón fueron encarcelados junto a él. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José fue capaz de interpretarlos, lo que llevó a que uno de ellos, el copero, regresara a la corte de Faraón. ¿Te das cuenta de lo que estaba sucediendo? José, a pesar de su sufrimiento, seguía cumpliendo el propósito de Dios en su vida. A veces, nuestras pruebas son oportunidades disfrazadas. En 1 Pedro 4, 12-13 se nos recuerda que no debemos sorprendernos ante las pruebas, sino alegrarnos, ya que estamos participando en los sufrimientos de Cristo. Y así, a través de lo que podría haber parecido un ciclo interminable de sufrimiento y pruebas, Dios estaba construyendo el carácter y la misión de José. Finalmente, llegó el día en que Faraón tuvo un sueño perturbador que nadie podría interpretar. Es aquí donde Jesús nos enseña otra lección: Dios tiene el control y siempre tiene un plan. Cuando Faraón se enteró de la capacidad de José para interpretar sueños, el copero recordó a José y lo recomendó ante el Faraón. En este momento, José cambió de prisionero a persona de confianza en la corte del Faraón. En Génesis 41, 14 leemos, «Entonces Faraón hizo llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y le raparon la cabeza, y le mudaron las ropas, y vino a Faraón». La transición de José fue rápida, y su historia muestra que un solo acto de confianza en Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Estás listo para ser levantado de tus circunstancias? Al llegar ante Faraón, José interpretó el sueño y predijo una inminente hambruna, lo que llevó a Egipto a almacenar grano durante los próximos 7 años. Como resultado, fue nombrado gobernador de Egipto, y su historia se convierte en una historia de redención y restauración. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto vino a través de un viaje de sufrimiento, perseverancia y fe. ¿Te has preguntado alguna vez cómo Dios puede usarte a través de tus propias luchas? Has llegado al punto crucial de esta narrativa. La vida de José no solo es una historia de cómo pasó de un pozo a un palacio, sino también una representación de cómo Dios puede usar cada uno de nuestros desafíos para su gloria. Permíteme seguir explorando esta historia increíblemente rica. No solo hemos visto a un joven que fue traicionado y vendido como esclavo, sino también a un hombre que, a pesar de la adversidad, eligió permanecer en el camino de Dios. En la segunda parte de nuestra historia, nos sumergiremos más profundamente en el efecto de la reconciliación de José con sus hermanos y cómo esas acciones de gracia pueden resonar en nuestras propias vidas. No te vayas, porque lo mejor está por venir. En la próxima parte, veremos cómo Dios no solo restauró a José, sino que también usó su historia para cambiar el destino de su familia y de una nación. ¿Te parece intrigante? Entonces, asegúrate de seguir con nosotros mientras desentrañamos este hermoso tapiz de redención y cómo se entrelaza con la gracia divina que todos necesitamos. Te espero para continuar este viaje transformador y lleno de fe. Continuemos, amigos. La historia de José se torna aún más fascinante cuando nos acercamos a los momentos finales de su travesía, donde la redención y la reconciliación juegan un papel fundamental. Después de haber sido promovido a gobernador de Egipto, la vida de José comenzó a cambiar de una manera que solo Dios podría haber planeado. Y ahora,
tras años de separación y sufrimiento, el destino pronto lo confrontará con aquellos que una vez le hicieron daño, sus hermanos. La hambruna que había sido anunciada en el sueño de Faraón extendió su sombra sobre toda la tierra. En Génesis 41, 56-57, encontramos que ya había hambre en toda la tierra, y de todas partes venían a Egipto a comprar grano a José, porque la hambre era grave en toda la tierra. Este escenario señala un giro crucial en la historia. Los mismos hermanos que lo traicionaron ahora se ven obligados a enfrentar a la persona que había sido la víctima de su envidia. Ellos no tienen idea del poder y la grandeza del hombre que se erguía ante ellos. Cuando los hermanos llegaron a Egipto en busca de ayuda, se encontraron frente a una figura que había cambiado, no solo en su apariencia, sino también en su posición de poder. En Génesis 42, 8 se menciona que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Ahora, él estaba en una posición superior, no solo como gobernador, sino como un hombre que había vivido las pruebas y la transformación a través de la fe. Aquí la historia refleja una poderosa verdad: a menudo, aquellos que nos han hecho daño regresan a nuestras vidas en momentos inesperados, y debemos investigar cómo responder de acuerdo con el corazón de Dios. José, en su papel como gobernador, tuvo la oportunidad de imponer justicia. Pero en lugar de tomar represalias, decidió probar a sus hermanos. A través de pruebas y preguntas, quería saber si habían cambiado. En Génesis 42, 21, leemos sobre el remordimiento que experimentaron al darse cuenta de la gravedad de su traición, y decían el uno al otro: ciertamente somos culpables de nuestro hermano, al ver la angustia de su alma cuando nos suplicaba, y no escuchamos. Había un reconocimiento del mal que habían hecho, lo cual sería una parte vital del proceso de restauración. Aquí hay un punto esencial que podemos considerar: la prueba de tus enemigos puede convertirse en un camino hacia la reconciliación. Pero, ¿estamos listos para mostrar gracia en medio de la traición? A menudo, se nos presenta esta difícil elección. José nos muestra un camino diferente. En lugar de rechazar a sus hermanos, elige el camino de la confrontación y la verdad, pero desde un lugar de amor y compasión. Un momento decisivo llega cuando, después de un intercambio fructífero y lleno de tensión, José finalmente se revela a sus hermanos en el capítulo 45 de Génesis. El versículo 4 dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Este momento no solo es un relato de revelación, sino de vulnerabilidad. José asume un riesgo al mostrarse tal como es, pero eso también abre la puerta a una transformación radical en su relación con sus hermanos. La reacción de los hermanos es de temor y confusión. ¿Qué haría José? En lugar de cobrar venganza, les ofrece lo que solo puede proceder de un corazón sanado: perdón. En Génesis 45, 5, él les dice: no os entristezcáis ni os pese haberos vendido acá, porque para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esta es una revelación impactante sobre la providencia divina. Lo que fue un acto de maldad en el corazón de los hombres, Dios lo transformó en un propósito mayor. ¡Qué lección tan potente! Aunque lo que los hermanos hicieron era malo, Dios estaba operando a través de las circunstancias, logrando algo más grande. A menudo, cuando miramos hacia el pasado, hay cosas que deseamos cambiar, decisiones que anhelamos deshacer. Sin embargo, la historia de José nos recuerda que Dios puede tomar incluso lo más doloroso y utilizarlo para su gloria y para el bien de otros. Hay esperanza creyente, incluso cuando nuestros corazones están heridos. A partir de este encuentro, José no solo se reconcilia con sus hermanos, sino que los invita a Egipto, junto a su padre Jacob, para asegurarse de que sean bien tratados y provistos. ¿Cuántas veces hemos motivado a aquellos que nos han lastimado a regresar a nuestros corazones en un acto de gracia? Esto, amigos míos, es un testimonio de la verdadera transformación que solo Dios puede hacer en un corazón. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, la historia llega a un hermoso clímax. En Génesis 46, 29, leemos cómo José se encuentra con su padre después de tantos años, y José hizo unir a su carro, y subió a ir a encontrar a su padre. Y cuando se le apareció, cayó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largo tiempo. Este reencuentro es un recordatorio de que la restauración de relaciones va más allá de solo perdonar, a veces implica un proceso de sanación y amor.
¿No es este un bello símbolo de cómo la gracia de Dios trabaja en nuestras propias vidas? A menudo estamos tan centrados en las heridas que hemos sufrido que olvidamos que la verdadera curación se encuentra en el acto de perdonar, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. La familia de Jacob se estableció en Egipto, y en un giro final de la historia, vemos que la fe y el destino de los hijos de Dios continúan a través de José. En Génesis 50:20, tras la muerte de Jacob, los hermanos temen que José busque venganza. Pero él reafirma su amor y perdón, diciendo, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La narrativa de José culmina en una profunda revelación sobre la soberanía y el propósito de Dios. Al concluir, es esencial reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido de su viaje. La historia de José es un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando detrás de escena, moldeando nuestras circunstancias para su propósito. Solo porque no entendemos o no vemos su mano en nuestras vidas, eso no significa que no esté allí. Quizás estés atravesando un pozo en tu vida, enfrentando desafíos que parecen insuperables. Pero lo que necesitamos recordar es que no estamos solos. Como José, podemos elegir mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo, confiando en la presencia de Dios en nuestras vidas. Es en la oscuridad donde a menudo vemos las luces más brillantes de su gracia. Finalmente, la historia de José nos invita a considerar nuestras propias vidas y a preguntar, ¿cómo respondemos a aquellos que nos lastiman? ¿Estamos dispuestos a ofrecer gracia a quienes nos han herido? En lugar de permitir que el dolor nos consuma, debemos permitir que la curación y la redención fluyan a través de nosotros. La verdadera transformación en nosotros comienza con una decisión de actuar en amor y perdón. Así que, amigos, al irnos, guardemos esta poderosa verdad en nuestro corazón, no importa cuán profundo sea el pozo de nuestra experiencia, siempre podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nosotros. Él es fiel y trabaja en todas las cosas para bien. En los momentos más oscuros, recordemos que somos capaces de ser agentes de cambio, extendiendo misericordia de la misma manera que hemos sido perdonados. Gracias por acompañarnos en esta profunda historia de redención, transformación y fe. Confía en que, al igual que José, todos atrapamos un destino glorioso en las manos de Dios. La historia aún no ha terminado, y lo mejor está por venir. Bendiciones para cada uno de ustedes.